Bien, vamos a hacer algunas consideraciones para hablar sobre las complicaciones de la cirrosis. Unas consideraciones quizás rápidas, las diapositivas están en actualización. Sin embargo, vamos a terminar con lo que es el tema central de complicaciones. Actualmente ya podemos hablar de la siguiente denominación, ¿no? Que es la hepatopatía crónica difusa en estadio cirrótico. Entonces, hay una hepatopatía crónica, sí, pero de carácter difuso, que podría ya considerarse etapa cirrótica, ¿no? Entonces, va a ser importante definir hepatopatía crónica difusa en estadio cirrótico, que no cambia, es más al contrario, define a un proceso crónico progresivo, ¿no? Que es la vía final común a todas las enfermedades crónicas y difusas que van a afectar al hígado, que son 7, que eso lo vamos a repasar, y que se caracteriza por la formación de nódulos de regeneración, como está en la imagen, con un fin de distorsionar la arquitectura del hepatocito. A su vez, hay una alteración de la circulación arterial y portal que va a llegar a establecer una insuficiencia del hepatocito. Entonces ahí podemos ver las connotaciones que tiene esta definición de una índole estructural, una índole de afectación estructural por los nódulos que se van a formar, nódulos de regeneración, y con posterior alteración de la circulación arterial y portal, ¿no? Como estamos viendo ahí. Eh, Hay que decir que clínicamente la manifestación de del- de la afectación hepática se va a dividir, es diverso, pero podemos dividir en una hipertensión portal, una cirrosis descompensada, con ascitis y varices esofágicas, es lo que ahora tenemos que entender, ¿no? ¿Cómo se va a manifestar? Como una hipertensión portal, por eso les recomiendo hablar de síndrome de hipertensión portal, que se caracteriza por ascitis, varices esofágicas en primer, digamos así, en mayor afectación, y también podemos encontrar una insuficiencia hepática, que ya la insuficiencia hepática nos va a determinar que la afectación específica es en el metabolismo y síntesis que cumple el hepatocito. La etiología y clasificación importante, aquí vamos a mantener el cuadrito de Argente que lo divide en 7 partes: los tóxicos, alcohol en primer lugar, hepatitis B y C, colestasis crónica, ya, la cuarta, los trastornos metabólicos, autoinmune, el quinto, el 6, obstrucción del retorno venoso, y 7, criptogénica, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista estas 7 causas. Eh, Algunas consideraciones para entender las complicaciones. Eh, hay una misma patente histopatológica, ¿ya? Todas estas situaciones nos va a llevar a una patente histopatológica que va a tener diferentes causas, y estoy mostrando las 7 causas. Ahora, una misma causa puede producir diferentes cuadros histológicos. Entonces, ese es bien contradictorio, ¿no? Todas las causas nos va a dar una misma patente histológica, pero diferentes causas pueden dar otro tipo de cuadros histológicos. Es bien contradictorio. Por eso mismo, la manifestación de la hepatopatía es diversa, ¿no? Por eso hacemos énfasis en la aparición de bandas de fibrosis que van a rodear los nódulos de regeneración. Y obviamente esta característica de nódulos de regeneración fibróticos es típico de todos los tipos de cirrosis. Entonces aquí en el rojo, por eso lo expreso, la lesión que guarda una correlación más directa con la alteración del funcionamiento hepático es el depósito de sustancia colágena.
productora de fibrosis en el espacio subendotelal del diésel. Hoy vamos a desarrollar eso. Por eso hablamos de también actualmente de la esteatosis hepática, esteatohepatitis, ¿no? Es una manera de inicio, de evolución que nos va a llevar a, al estadio del daño hepático difuso y crónico, cirrosis alcohólica principalmente, ¿no? Por ser mayor incidencia y prevalencia. Pero esta es la evolución. Hay una esteatosis hepática de esas 7 causas, hay una esteatohepatitis, hay un daño hay un estadio de daño hepático difuso y crónico, y obviamente aquí ponemos cirrosis alcohólica porque es la más prevalente. Y al final llegamos a presentar lo que es el hepatocarcinoma, es la historia de la enfermedad. ¿Cuáles son los factores más importantes para la producción de la cirrosis en estos pacientes? Obviamente, por incidencia y prevalencia, en primer lugar, los tóxicos, alcohol, que se traduce a decir que es un proceso crónico y progresivo. Hay una cirrosis irreversible, ¿no? Hay una ingesta prolongada e intensa de alcohol, obviamente que eso nos relaciona a un hígado graso, que igual nos va a determinar una hepatitis alcohólica y cirrosis. Importante decir aquí que hay factores de producción muy importantes en el sexo femenino. La coinfección viral de virus hepatitis B y o C, que esta noche vamos a ver, y el estado nutricional. Aquí hay una relación, ¿no? Ingesta de etanol, cantidad 30 gramos día, duración 20 años. Es la relación. Si hay esa duración de 20 años con la ingesta diaria de 30 gramos de etanol, ¿cuál es la evolución? De 100% de pacientes, 80 van a desarrollar inflamación, 80% hepatomegalia e hígado graso, lo que llamamos la esteatohepatitis. Esteatohepatitis. Y 20% van a llegar a hígado graso. Eso hay que tener en cuenta esa evolución. Aquí vemos los factores más importantes para la producción de cirrosis en estos pacientes son, obviamente, la relación de ingesta de alcohol, ¿no? Aquí podemos ver los porcentajes: cerveza 5% en graduación, whisky, coñac 40%, ¿no? Entonces, y la concentración, además del volumen que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hay que ver algunas otras afectaciones que se van a sumar al consumo de alcohol crónico, porque es la primera causa que nos va a llevar a cirrosis. Podemos encontrar alteraciones nutricionales, neuropatía periférica, glositis, anemias macrocíticas, ferropénicas y edemas. Vamos a encontrar hipertrofia parotídea bilateral, un signo que se encuentra en el síndrome de hipertensión portal, anorexia, náuseas matutinas, contractura palmar de Dupuytren, disminución de la memoria y concentración, insomnio, irritabilidad. Son quizás signos y síntomas, 6 signos y síntomas que sí se van a asociar a un estado cirrótico de causa alcohólica, ¿no? Bueno, podemos hablar también de una subdivisión, ¿no? Una esteatosis hepática no alcohólica y otra esteatohepatitis no alcohólica, que es otra situación que también tenemos que hablar. Aquí, perdón, antes esta diapositiva, ¿no? ¿Qué podemos hablar de las hepatitis crónicas por virus B y C? Vamos a arreglar. ¿Qué podemos hablar? Bueno, hay que decir que los virus de la hepatitis B y C, ojo con esta diapositiva, van a tener una progresión a cirrosis en un 20-30%. Por eso podemos tener una evolución de asintomáticos o con síntomas poco relevantes. Y aquí va mi otra diapositiva. ¿Qué podemos hablar actualmente del hígado graso no alcohólico? Que también es otro de las causas que puede llegar a generar cirrosis, ¿no? Estamos hablando ya de virales, alcohólicas, y esta que ya el libro de Argente lo pone en un cuadro específico, ¿no? No, llave de oro. El hígado graso no alcohólico es la causa más frecuente de enfermedad hepática crónica en Occidente y tiene una prevalencia mundial de 6 a 35%, media de 20%,
implica la presencia de grasa hepática en más del 5% vean, del hígado, ¿no? En ausencia del consumo de alcohol. Entonces tenemos que asociar también. En dosis tóxicas, ¿no? O sea, no hay consumo de alcohol en dosis tóxicas. Y es un trastorno que suele asociarse a, por eso he puesto en letra grande, obesidad central, diabetes tipo 2, dislipidemia y síndrome metabólico. Entonces ya entra a nuestra esfera de considerar, aparte de que tengamos cirróticos alcohólicos, también tenemos que tener en cuenta aquellos pacientes que tienen el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, por eso, recién tiene que analizarse esta diapositiva, hablamos de una subdivisión. Podemos hablar de una esteatosis hepática no alcohólica o de una esteatohepatitis no alcohólica, ¿no? La denominación puede cambiar, ¿no? ¿Qué va a caracterizar esto? Depósitos de grasa en el hígado, hígado graso, mediado por la insulinoresistencia, que nos va a generar un proceso inflamatorio crónico, ¿no? La esteatohepatitis. Causa común de aumento de las transaminasas. Y aquí podemos decir que la mitad, 50% de ellos va a desarrollar hepatomegalia, una esteatohepatitis, ¿no? Y el otro porcentaje puede ir a cirrosis como tal. Entonces, vean, aquí cambia el porcentaje. Aquí tengo que poner una imagen. Como les he dicho, estamos actualizando las diapositivas. Aquí hay que hacer entender que uno de los estudios, o sea, el aumento de la grasa en el hígado puede detectarse por la ecografía, lo que llamamos la elastografía hepática, que es más sensible, es la espectroscopía por resonancia magnética, también hay que mencionar, y el método de referencia para el diagnóstico es la biopsia. O sea, hay que tener esa secuencia por si acaso, ¿no? Pero ya actualmente la ecografía, la elastografía es también un predictor para incluso mortalidad, ¿no? Avanzamos, podemos pedir una resonancia magnética, una espectroscopía y obviamente de las 7 causas, el definitorio va a ser la biopsia, ¿no? Para definir la causa propiamente dicha. Vamos a hablar aquí de enfermedades autoinmunitarias, solo mencionar la cirrosis biliar primaria que hay que tener en cuenta, también a la colangitis esclerosante primaria, a una hepatitis autoinmunitaria. Entonces, hay que diferenciar. Si hablamos de proceso autoinmune en el hígado, primero hay que diferenciar la cirrosis biliar primaria. Podemos mencionar a la colangitis esclerosante primaria y tercero a la hepatitis autoinmunitaria. Eso hay que tener en cuenta con todas sus características de marcadores o también de estudios complementarios que tenemos que usar. Las enfermedades metabólicas genéticas podemos mencionar a la hemocromatosis, al déficit de la alfa-1 antitrypsina, a la porfiria cutánea tardía, solo para mencionar también a la enfermedad de Wilson, que es ya dentro del grupo de enfermedades metabólicas genéticas. Incluso aquí apartamos a la enfermedad alcohólica, no, grasa no alcohólica, ¿no? Que habíamos mencionado anteriormente. Causas raras y de etiología desconocida, podemos mencionar, hay causas poco frecuentes de cirrosis como la ocasionada por fármacos, algunos errores congénitos del metabolismo, infecciones, insuficiencia cardíaca entraría aquí, síndrome de Budd-Chiari y obstrucción ductal crónica, la cirrosis biliar primaria, que también engloba dentro de las causas porque ahora estamos desglosando. Y obviamente un 10 a 15% se los va a considerar como cirrosis criptogénica, por si acaso. Entonces, con este último gráfico habríamos ya desarrollado las 7 causas. Y antes de ya entrar al tema central, que es las complicaciones de la cirrosis, a modo de decir un recuerdo, la fisiopatología radica en este gráfico, en este triángulo, donde vemos que el mecanismo patogénico inicial para llegar a cirrosis eh, es la activación de las células de hito o las perisinusoidales, estas células que estoy mostrando aquí. Entonces vamos a mostrarles aquí en la diapositiva, en mi puntero, esta es la célula de hito. Obviamente ya tiene un origen
fibrótico y obviamente todas las células que tienen origen mesenquimal fibrótico van a tener también una posible desviación, acumulación de grasa, porque también de ahí derivan las células adiposas, ¿no? Entonces las células hitos son, como si su nombre lo indica, perisinusoidales, están entre la cara sinusoidal y el espacio de Dice, ¿no? Y el sinusoide hepático, aquí donde estamos. Pues, ¿qué es lo que pasa? Hay una activación, hay un depósito de grasa y al mismo tiempo una activación de las células fibróticas. Aquí podemos ver las células hepáticas estrelladas, células de hito, como está aquí su gota de grasa, su núcleo, y aquí están las células de Kupffer, son las células, los macrófagos, el espacio de Dice, miren, las microvellosidades, ¿no? Entonces, están quiescentes y constituyen el principal depósito de vitamina A, además, ¿no? Las células de hito. Entonces, ¿qué podemos decir? Nos quedamos con esa imagen. Hay una activación de la maquinaria fibrótica, diremos así. Miren aquí fibras, las fibras teñidas, ¿no? Aquí vemos un esquema de fibra de colágeno. Entonces, ante una agresión se activan y sintetizan colágeno de tipo 1 y 3. Estamos viendo aquí, ¿no? Que se deposita en el espacio de Dice, estamos viendo el espacio de Dice. El colágeno provoca la obstrucción de las fenestras, ¿sí? Porque están alrededor de los sinusoides, ¿no? Y altera el intercambio entre el plasma y los hepatocitos. Entonces, altera esa homeostasis, ¿no? Si está ya ocupada por colágeno tipo 1 y 3 y estamos con una eh, proliferación de síntesis de fibras colágenas. Entonces, también es importante mencionar que las células de hito se transforman en células contráctiles, porque tienen también esa posible desviación y distribuyen el diámetro de los sinusoides. Entonces ya tenemos ahí un factor para aumentar la presión hidrostática, ¿no? La presión hidrostática capilar, en este caso la presión hidrostática capilar portal, ¿no? Y si todo mecanismo que aumenta la producción de presión, aumenta la presión capilar, alteramos los mecanismos de Frank-Starling con la consecuente extravasación de líquido. Entonces, ya tenemos una causa, ¿no? Perfecto. Las manifestaciones vamos a nombrar, ya han hablado, me imagino, en la teórica, en compensada, descompensada. Eso es lo que tenemos que entender. Todos los pacientes hepatópatas, como hemos dicho, en 20 años tiene que haber una agresión. Intensidad de ingesta, por ejemplo, de etanol de 30 gramos. Va a ser largo el proceso. Por eso podemos tener en la consulta externa hepatópatas compensados, pero ya están con agresión. Por eso hablamos de los compensados que van a tener antecedentes, importante indagar, síntomas, signos y estudios laboratoriales que solamente por un estudio laboratorio ha venido a la consulta y ya están sospechando de que este paciente es hepatópata compensado, pero ya hace tiempo ya está empezando con fallas de la función hepática, por ejemplo, ¿no? Y había tenido antecedentes de ingesta de alcoholismo, ¿no? Nos vamos al otro lado, que es la cirrosis descompensada, y aquí nos indica, ¿no? Alrededor del 50% de los pacientes con cirrosis realizan consulta médica en esta etapa tardía, por eso decía, están caminando los descompensados. En un momento dado están compensados, pero de 10 pacientes, 50 recién, 5 van a venir recién, ¿no? En esta etapa tardía y avanzada. Lo que la motiva son las manifestaciones provocadas por la hipertensión portal y la insuficiencia hepática. Entonces, si bien es bien, antes nosotros decíamos, incluso Argente Álvarez lo describía como tres maneras de manifestación de la cirrosis: encefalopatía hepática, insuficiencia hepática e hipertensión portal. Pero ahora lo engloba en dos. Van a venir con síndrome de hipertensión portal, que engloba todo lo que estoy mostrando, los 13, 14 signos y síntomas, y van a venir con su insuficiencia hepática, que pero es más expresión quizás de alteraciones del laboratorio, porque nos va a expresar funcionalidad alterada del hepatocito.
hipoalbuminemia, alteración de la actividad protrombínica, entre otros, ¿no? Entonces, importante tomar en cuenta esto. Y vuelvo a mostrar los 14, los 13, 14. A ver, vamos a contar desde la ictericia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13, 14 decía porque se olvidan poner ascitis. Hay que considerar también algunas palabras, complicaciones, yo diría complicaciones sindrómicas de la cirrosis, que sería el hepatorrenal y el hepatopulmonar, pero es más alteraciones funcionales porque al verse alterado la circulación portal, vamos a alterar también el volumen circulatorio efectivo al riñón y al pulmón, y ahí nos va a determinar en el riñón alteración funcional de la vascularidad que nos va a generar falla renal aguda, y en el caso de la alteración circulatoria del a nivel pulmonar nos va a generar una hipoxemia, ¿no? Entonces, por la instalación de fístulas arteriovenosas, porque hay una alteración, una derivación de la circulación por hipertensión que vamos a explicar en este momento. Mostramos, ¿no?, la cirrosis e hipertensión portal con una complicación renal, pulmonar, y también tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber usar la clasificación de Chilpul para evaluación de la función hepática. Esto lo pueden tener en cuenta ya en la anterior teórica, seguramente ya se ha descrito qué parámetros: bilirrubina, albúmina, tiempo de Quijo, actividad protrombínica, la ascitis, la encefalopatía, e ir clasificando al paciente, ¿no?, en puntajes, 1, 2, 3, dependiendo de la categoría, y nos podría dar un grado A, grado B, un grado C, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la hipertensión portal? Como les había indicado, con ascitis, ya dentro de los 13 a 14 síntomas, la ascitis lleva el primer signo síntoma, ¿no? Esplenomegalia, ya lo vamos a explicar. La circulación venosa central, que puede ser profunda o superficial, ¿no? La circulación venosa central se va a ver afectada a nivel profundo con la instalación de varices esofágicas como varices gástricas, y a nivel cutáneo por la formación de la cabeza de medusa. Eso hay que entender. ¿Qué debemos investigar a la anamnesis en un paciente? Sí o sí el consumo de alcohol, si hay, ingesta de fármacos hepatotóxicos, antecedentes epidemiológicos por la manera de transmisión del virus de la hepatitis B y C, antecedentes familiares de hepatopatías, síntomas inespecíficos que sí pueden estar haciéndonos dar una sospecha de afectación hepática, la hepatomegalia, por ejemplo, ¿no?, la pérdida del libido o la impotencia, perdón, o la menorrea. Importante tener en cuenta cómo afrontar la ascitis, que se clasifica en una ascitis leve, moderada, grave. La moderada es la que tenemos que hacer las maniobras, cambio de matidez. Importante entender que la moderada es diagnóstico clínico. Una vez que estás confirmando que es moderada, ya puedes estar sospechando que la cantidad de líquido cítrico es superior a 1000 ml, por si acaso, ¿no? Alteración del hepatograma, vamos a tener necrosis hepática por toda la fisiopatología que se les ha hablado, porque es el reemplazo de toda la maquinaria hepática por fibrosis, ¿no? Hay aumento de las transaminasas, un patrón de colestasis, porque va a haber aumento de las bilirrubinas, ¿no?, y de la fosfatasa alcalina. La función hepática es muy importante porque un factor importante de síntesis de proteínas va a estar afectada en la progresión del daño hepático, ¿no? Bueno, aquí la hepatopatía crónica es importante tener en cuenta que va a asociarse con la citis, y la citis puede darnos una infección, la cual nos va a determinar una peritonitis bacteriana espontánea, que es una de las complicaciones, pero para poder hacer este tipo de diagnóstico tenemos que hacer una paracentesis diagnóstica y una paracentesis terapéutica, ¿no? Vamos a explicar eso más adelante. Aquí el cuadro fisiopatológico de la encefalopatía hepática, ¿no?
el cuadro fisiopatológico del síndrome de ascitis por cirrosis hepática y el de hipertensión venosa. ¿Por qué estoy mostrando esto, estudiantes? Porque quiero demostrar, bajo la metodología que yo estoy implementando, siempre es importante tener un raciocinio clínico, consideración de variables, de síntomas, y siempre tiene que estar de la mano de la profundización de la fisiopatología en todo análisis de caso clínico que se puedan plantear, ya sea gastro, neumo, cardio, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar a hablar de las complicaciones de la cirrosis, que es solamente mencionar. La complicación de la cirrosis podemos enumerarla en este siguiente cuadro que lo ha expresado Harrison. Podemos hablar, la cirrosis se va a manifestar, como habíamos dicho, con hipertensión portal, ¿no? Y la hipertensión portal va a manifestarse con mayor frecuencia con este tipo de complicaciones que podríamos mencionar. Una varices gastroesofágica, pacientes que nos van a venir con hemorragia digestiva alta de tipo varicosa. Vamos a encontrarnos con pacientes con gastropatía hipertensiva portal, que de igual manera pueden manifestar una hemorragia digestiva alta, expresada con melenas, una esplenomegalia, asociado a esto un hiperesplenismo, ascitis, una peritis bacteriana espontánea, un síndrome hepatorenal tipo 1, tipo 2, una encefalopatía, desnutrición asociado a eso. El síndrome de hepatopulmonar y el síndrome de hipertensión portopulmonar son raros, ¿no? Lo dice así Harrison. Vamos a tener coagulopatías, deficiencia del factor, fibrinolisis, trombocitopenia. También vamos a tener osteopatías del tipo de osteopenia, osteoporosis, osteomalacia, algunas alteraciones hematológicas, anemia, hemólisis, trombocitopenia, neutropenia. ¿Cómo podemos definir hipertensión portal? Va a ser la elevación de la diferencia de hipertensión venosa, es la elevación del gradiente de la presión venosa portal, que va a ser mayor a 5 milímetros. Tiene que ver esa diferencia. Ya tenemos eso, podemos estar definiendo que hay hipertensión portal. Muy importante esto en cómo nos dé el reporte, ¿no? De, de una ecografía de Doppler, ecografía Doppler portal, ¿no? Que podamos pedir. Por eso podemos decir que hay un proceso hemodinámico inicial, que va a haber un aumento de la resistencia intrahepática al paso de flujo sanguíneo a través del hígado, como consecuencia de cirrosis y nódulos regenerativos, lo que he explicado en anteriores diapositivas. Si aumentamos la constricción, diríamos así, de los sinusoides, porque hay presencia de nódulos de degeneración, fibrosis, etcétera, estamos haciendo aumentar la resistencia intrahepática del flujo sanguíneo. Entonces ya hablamos de un proceso hemodinámico 1. Y el proceso hemodinámico 2 va a ser un incremento del flujo sanguíneo esplácnico, como que es un rebalse, diremos así, de toda esa sangre que estamos impidiendo que pueda, que está haciendo resistencia. Entonces va a haber un incremento de flujo sanguíneo esplácnico consecutivo a la vasodilatación reactiva que va a generar el lecho esplácnico. Por eso el vaso va a recibir mayor aumento de flujo, ¿no? ¿Y qué pasa con estos procesos hemodinámicos? Uno que están en el hígado y otro en el vaso. ¿Qué es lo que va a pasar en los estadios avanzados? Va a haber respuestas neurohumorales, ¿no? Y van a activarse sistemas vasoconstrictores que, ¿qué va a ocasionar? Si bien va a haber una vasodilatación esplácnica de preferencia, también va a tener una repercusión a nivel sistémico, donde vamos a tener disminución del volumen arterial circulante efectivo. ¿Y quién va a ser el órgano que va a ser bien sensible a esto? El hígado, perdón, el riñón, ¿no? Por eso se va a activar los mecanismos de retención de sodio y agua y va a generar un mecanismo de hipervolemia. Pero al haber este proceso hemodinámico 1 en el hígado, se vuelve un círculo vicioso.
Por eso se instala un sistema circulatorio hiperdinámico que acentúa la hipertensión portal, ¿no? Y paralelamente a eso, ya hay aumento de la hipertensión venosa como tal y la respectiva transsudación del líquido. Y eso se va a manifestar en otra complicación. Pero antes vamos a mencionar la transformación de esos procesos hemodinámicos. Uno que podría mantenerse como compensada porque mantiene un rango de gradiente de presión eh, venosa portal de 5 a 10. Ese todavía podríamos decir que está compensado, pero ya pasa los 5, pero está en un rango de 5 a 10, ¿no? Hay dos situaciones, de 5 a 10, ¿no? Muchas veces esta medición, esta situación de gradiente de presión venosa portal de entre 5 a 10 se mantiene asintomático y suele llegar a durar mayor o igual a 10 años. Pero cuando pasa ya a una etapa de cirrosis descompensada, ya se está generando una hipertensión portal que se define por un gradiente de presión venosa hepática mayor o igual a 10. Ya es un riesgo de descompensación que se va a complicar con varices hemorrágicas, artritis y encefalopatía hepática. Entonces ya tendríamos que encontrarnos con pacientes descompensados con estas tres complicaciones en primer lugar, ¿no? La mortalidad promedio es de menor de 2 años, la hemorragia por varices es un problema inmediato que puede ser letal, con una mortalidad del 20 a 30% que está asociado a cada episodio hemorrágico, ¿no? El sistema venoso portal normalmente drena la sangre del estómago, intestino, vaso, páncreas y vesícula biliar, pero ya en este proceso de descompensación es como que la sangre empieza a tener un efecto retrógrado, ¿no? Por eso tenemos varices gástricas en el intestino de igual manera, a nivel intestinal, a nivel rectal, ¿no? Las varices eh, rectales, ¿no? A nivel del vaso tenemos la esplenomegalia, a nivel del páncreas, la vesícula biliar, tenemos repercusiones. Bueno, aquí podemos decir también una clasificación de las causas de hipertensión portal. Podemos dividirlas según el lugar donde está afectado en suprahepáticas, hepáticas e infrahepáticas. Pero si hacemos un análisis más de la fisiopatología, ¿dónde está la causa de la afectación sinusoidal? En la hepática propiamente dicha, ¿no? Que está aquí señalado como cirrosis y una hepatitis crónica. Entonces, las causas intrahepáticas contribuyen al 95 o mayor del 95% de los casos de hipertensión portal. Entonces, aquí están las causas, ¿no? Y los demás podemos nombrar a otras causas, ¿no? Del 5%. Y eso también se ha ido esclareciendo con las exposiciones que hemos tenido, ¿no? Entonces, la sinusoidal, que es la cirrosis, como causa y la hepatitis crónica nos va a generar circulación colateral, ascitis, hepatosplenomegalia, varices esofágicas, hemorragia digestiva, hígado enfermo desde el inicio, ¿no? Tomen en cuenta esta diapositiva. Las tres principales complicaciones de la hipertensión portal van a ser varices gastroesofágicas con hemorragia, la ascitis que estamos mostrando y el hiperesplenismo. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? El hiperesplenismo porque hemos indicado que todas las hipertensiones portales se van a acompañar siempre de la esplenomegalia, que es el agrandamiento del vaso, y esto va a producir hiperesplenismo, ¿no? Que va a traducir a nivel laboratorial en una pancitopenia, trombocitopenia, leucopenia y anemia, ¿de acuerdo? También no hay que desmerecer la circulación venosa central como se manifiesta en una profunda a través de las varices gastroesofágicas y una subcutánea a través de la formación de cabeza de medusa, la vena portocava superior, que es importante mencionar. La peritis bacteriana también es otra complicación, es una complicación frecuente, grave de la citis, caracterizada por una infección espontánea del líquido cítico sin un origen intraabdominal. Entonces, la peritonitis bacteriana espontánea también es llamada peritonitis bacteriana primaria, por si acaso, y siempre se debe dar en un contexto de paciente cirrótico, por si acaso, ¿no? Cuidado, les pregunté esto, ¿no? ¿Cómo se da esta peritonitis? Por una translocación bacteriana, es un supuesto mecanismo
¿no? Que consiste en que la flora la microflora intestinal atraviesa el intestino hacia los ganglios linfáticos mesentéricos y esto ocasiona bacteriemia y siembra bacteriana en el líquido acítico. Entonces es una translocación. Los gérmenes más comunes son Escherichia coli, por si acaso, pero no podemos encontrar en los cultivos, ya que se actúa ya inicialmente con antibióticos, pues que no nos da tiempo a poder encontrar en los cultivos respectivos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una peritonitis bacteriana espontánea? A través de hacer el recuento absoluto de neutrófilos, que tiene que darnos mayor a 250 células en líquido. Primero hacemos una paracentesis diagnóstica, sacamos líquido acítico, mandamos a hacer un citoquímico y nos tiene que dar un recuento absoluto de neutrófilos que tiene que ser mayor o igual a 250 células que nos está dando, indicando peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Entonces, hasta aquí, queridos estudiantes, se ha podido dar el tema muy fácil, entender las complicaciones. Nos estaríamos viendo en la noche para repasar algunas situaciones de hepatitis, ¿no? Bien, si no hay más nada, nos vemos en la noche. Buenas tardes.